Gracias damos, amado Padre, por tu palabra. Y ahora entramos en ella con el corazón abierto, los oídos de nuestro espíritu abiertos para ser receptivos, para escuchar tu voz a través de tu siervo. Ayúdanos a comprender y sobre todo aplicar, que es lo más importante, pero más difícil. Gracias te damos por esta iglesia y tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, familia, seguimos estudiando Efesios, la carta a los Efesios, una carta que tiene una estructura, como hemos estado estudiando, una estructura muy pedagógica, muy fácil de recordar, de aprender, de aplicar quién es Dios, qué hizo, quién soy en Él y qué pasa cuando estoy en Él, qué transformaciones, qué sigue. Vimos las malas noticias, el contraste, el famoso contraste determinante. Muertos estaban en sus delitos, inútiles. Por eso Pablo usa muertos para dejar bien claro que no podíamos hacer nada. Todo fue obra de Él. Estábamos sin esperanza. Y después vimos las buenas noticias. Recuerdan, pero Dios, lo que cambia todo, pero Dios. Y cuando Dios interviene, Él transforma y los cambios se deben notar. Vamos a continuar hoy con el tema de qué pasa después, qué pasa con las buenas obras. Pablo deja bien claro entonces, estuvimos leyendo la semana pasada, que la salvación, incluso la fe para creerle, eran dones de Dios. Dice, por gracia son salvos, por medio de la fe. Pero si usted creía que tenía un mérito por la fe, pero dice, ¿y esto no de ustedes? Pues es don de Dios hasta la fe. Qué Dios más bueno, qué Dios más misericordioso. Hasta eso, porque yo estaba muerto, no tenía capacidad de nada. Y Pablo insiste, no es por obras, no se puede, no es por obras, para que nadie ande rajando, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Entonces Pablo deja claro los regalos de Dios. ¿Y qué se hace con los regalos? ¿Se pagan? No, se disfrutan. Al dejar claro que estábamos muertos, Pablo nos deja sin mérito alguno. Inicia luego el versículo 9 enfatizando que no hubo obras de mi parte. Entonces viene la pregunta. La famosa pregunta, ¿y dónde quedan las obras? ¿Qué pasa con las obras? Entonces no hace falta hacer buenas obras. Yo puedo vivir como me da la gana. Y de hecho hoy está de moda eso. Muchos dicen que son cristianos, pero viven una vida que no tiene nada que ver con cristiano. ¿Qué será? ¿Que a Dios no le importa cómo vivimos? Podemos hacer la vida loca, vivir la vida loca mientras decimos que somos cristianos. Veamos estos ejemplos, vamos a ver estos ejemplos bastante prácticos. Todo en nuestra vida se basa en procesos, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién de ustedes se animaría a permitir que su hijo de 5 años maneje su carro? A ver, ¿quién se animaría a que su hijo maneje el carro, el de verdad, no el de juguete? Nadie, ¿verdad? Suena ridículo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es obvio, ¿verdad? Sí, porque no está preparado, no puede. ¿Por qué no puede? A ver, son preguntas muy fáciles. ¿Por qué no puede? No tiene las condiciones, no tiene el entrenamiento, las madurez, las condiciones, así lo resume todo. No tiene las condiciones para poder hacerlo. Otro ejemplo. Ese es muy de moda, ¿verdad? Hoy muchos estaban en esta crisis, ¿verdad? Porque en la producción no estaba funcionando, en el canal de YouTube. ¿Quién pretendería bajar o subir información de internet sin estar conectado? Se puede. Si apagan la red, si apagan el Wi-Fi, ¿qué pasa? Entramos en pánico. No se puede usar el dispositivo con internet, ¿verdad? No podemos subir, no podemos bajar información si no está conectado. Otro ejemplo. Un arbolito pequeñito, vean qué arbolito. ¿Podemos pretender que este arbolito dé frutos?
Como que usted vaya al vivero donde los venden y usted diga, yo quiero un árbol de naranjas, y le dan ese árbol, ¿y usted qué va a decir? ¿Qué estafador, ¿qué le pasa? Yo quiero un árbol de naranjas. ¿Dónde están las naranjas? ¿Se puede pedir eso así? No. ¿Qué le va a decir la persona que se lo vende? Siémbrelo. Sí, primero se siembra, se riega, se cuida y después ¿qué? ¿Qué viene? Y después espere el crecimiento y luego los frutos, ¿cierto? Así también, por lo menos yo que soy tan cuestionador y me cuesta entender, y más cuando se tratan de estas cosas del Señor, ¿verdad? Porque a veces uno quiere entender todos los misterios de Dios, y entender todos los misterios del Señor es como tratar de meter todas las aguas del mar en esta botella, nuestra mente finita. Pero así es como me ayuda un poquito a mí a entenderlo. Así es como funciona el tema de las buenas obras aceptables a Dios. Primero debemos estar sembrados en Él si queremos producir buenas obras. Lamentablemente mucha gente no está sembrada y lo que tiene son un montón de naranjas, peras, manzanas, uvas, pero son de plástico. Son solo de adorno, pero no son reales. No tienen ningún tipo de nutrición, ningún tipo de alimentación, no llenan, no satisfacen. Son solo adornos, sin Dios. Cualquier buena obra son solo adornos. No sirven para nada en cuanto a méritos ante Dios. Pueden servir para ayudar a mucha gente, ¿sí? Pero no ante Dios. Si no están sembradas, si no está sembrado en la gracia de Dios, en Cristo no sirven de nada. Entonces hoy vamos a hablar ¿se acuerdan? La semana pasada hablamos de el papel de Dios en la salvación. ¿Cuál era? En una palabra. Todo, 100%. ¿Y el papel nuestro? 0 o nada. Hoy vamos a hablar el papel de las obras. El papel de las obras en la salvación. ¿Cuál es el papel de las obras en la salvación? Veamos entonces, vamos ahora a profundizar en el versículo 10. La semana pasada estuvimos estudiando el 8 y el 9. Vamos al versículo 10 que dice, porque somos, ahí lo deja claro, ¿somos qué? Hechura. ¿Qué significa ser hechura? Somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús. Vamos a ver esa primera frase. Somos creados, hechura de Dios. ¿Qué significa esa frase? Dios ¿qué dice aquí? Tuvo que hacernos nuevos. Hoy estuvimos haciendo ese proceso porque la mezcladora de sonido no funcionaba con la transmisión en YouTube. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? ¿Cómo se llama la palabra? Junior, allá en controles. Resetear. Muy bien. El que habló no fue Junior, ¿verdad? No crean que cambió de voz. Resetear, empezar de cero. Siempre le dicen a uno eso los que saben de tecnología. Algo no le está abriendo, no le está funcionando. Apague y lo vuelvan, apague y reinícielo, resetelo. Que la computadora, resetela, reinicie. Y así es más fácil. Yo ya tengo que hacer eso. Ahora hoy que todo quiso fallar, hasta el piano le agarró yo no sé qué le pasó. ¿Qué hice? Pues el reseteo. Nunca falla. Bueno, con Dios igual. ¿Qué hace el Señor con nosotros? Nos resetea, nos hace nuevos, borrón y cuenta nueva. Por eso dice, somos hechura. Bueno, yo pensé que Dios me había creado cuando nací, cuando estaba en formación en mi vientre. No, aquí estamos hablando de una creación nueva espiritualmente hablando, en términos espirituales. Otra vez, todo árbol que no esté plantado no puede dar fruto. Dios tuvo que intervenir y hacernos nuevos. Nuevas criaturas, empezar de cero. Por eso Jesús le dice a un gran maestro de Israel que se jactaba de sus rituales, muchos eran con agua, y él le dice, nacer de agua y del Espíritu, si no, no sirve. Tiene que un nuevo nacimiento espiritual, tiene que empezar de nuevo, nueva criatura, como Pablo luego lo define. Y es un sencillo proceso, igual que lo que vimos con el arbolito. Primero, la vida. Primero, sembrado, si no, no pretenda dar frutos agradables a Dios. Proceso sencillo. Primero viene
la vida. Ser hechos nuevos, nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17, muy conocido. Por lo tanto, dice Pablo, si alguno está en Cristo, que significa dentro, parte de. Si usted está en Cristo, es nueva creación, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, o sea, el antes, ya veo después de Cristo en adelante. No solo en cuanto a mis pecados, mis deudas, ya así todo quedó saldado, pero también mi conducta, mi nueva vida, mi estilo de vida. Antes y después, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Esto implica una transformación que, a diferencia de la religión que trata de hacerlo de afuera hacia adentro, empieza a vístase bien, hable bonito, vístase decorosamente, no diga esas palabras, qué barbaridad, qué palabrotas, o no vaya a ciertos lugares, y poner un montón de reglas para perfumar a un chancho. Pero al final, el chancho sigue siendo chancho. El Señor, las transformaciones que hace es de adentro hacia afuera. Primero el ser, luego el hacer. Esto implica una nueva naturaleza. Por eso se llama en varias referencias bíblicas nueva naturaleza, nueva identidad. Y eso entonces ahora en Cristo, todas las obras que hacemos después de Cristo, ni siquiera son para agradarme a mí o para quedar bien yo. Usted ve mucha gente que hace buenas obras. ¿Y por qué es que se dio cuenta? Porque las publican. Y grandes personas de negocios o grandes deportistas o artistas haciendo caridad, obras de caridad y todo lo publican. Pero ¿quién se lleva la gloria? La persona que hace esa obra. Cuando yo estoy en Cristo ya no busco la gloria para mí. Ahora todo es para apuntar al Salvador, al que lo provoca, al que lo hace posible. Ya no son para agradarme a mí, sino para agradar a otros. Ya no son para buscar mi popularidad, ahora es por Él. Cualquier buena obra que yo trate de hacer pretendiendo agradar a Dios, pero si no está basada en el sacrificio de Cristo, en el después de Cristo, si no tiene al Señor como su Salvador, cualquier buena obra, ¿sabe qué es? Porque es para Dios es tan repugnante, como dice en Isaías 64:6, porque es tratando de decirle a Dios, yo me la puedo jugar solo. El sacrificio de Cristo está de más. Yo no sé para qué se molestó haciendo eso si yo lo podía hacer. Es pasándole por encima al sacrificio de Cristo. Y Hebreos lo describe muy bien. Dice, es como pisotear la sangre del sacrificio de Cristo. Por eso dice, si alguien pisotea la sangre de Cristo, ¿qué más sacrificio se puede hacer para alguien así? Si está despreciando el único sacrificio que lo puede salvar. Eso es como esas famosas reflexiones, ¿verdad? Que hay una enfermedad incurable en todo el mundo y resulta que mi hijo es el único que tiene un gen que genera anticuerpos y entonces decidan utilizar a mi hijo para experimentar y al final él muere para que todo el mundo se salve y la gente diga, no me interesa, yo puedo buscar otra manera. ¿Cómo se puede sentir uno como padre? Eso es como otra comparación también. Cualquier buena obra que yo trate de hacer para ganarme el favor de Dios es como tratar de ganarme a mi jefe en una empresa, pero estoy insultando a su hijo. Así, inténtelo, ¿verdad? Sería otra vez como los frutitos esos de plástico, que son solo adornos, pero no nutren, no llenan y aún menos no multiplican. Porque los frutos de verdad, qué interesante lo del fruto, que es otro estudio, pero el fruto no solo es llenar una necesidad inmediata de comer, nutrirme. ¿Qué también tiene el fruto? Además de la parte carnosa. ¿Qué tienen? Semillas, lo que todo el mundo bota, ¿verdad? Bueno, yo creo que están diseñadas para que las botemos, porque se supone que caen en tierra y los pájaros son buenos para eso. ¿Y producen qué? Más.
reproducción, multiplicación. Esas son las características del fruto que viene de Dios, de las buenas obras que vienen de Dios, permanecen. No solo llenan o satisfacen una necesidad, como cuántas veces hemos hablado aquí de las misiones, y ahora que vamos a hablar de misiones, más tarde también con el grupo de los estudiantes. Esto de misiones es una inversión de largo plazo, en que usted cambia dinero de este mundo, dinero que es temporal, que se acaba rápido y que seguramente lo va a gastar en una tontería, en almas eternas. Y mucha gente hizo posible que invirtió para que ellos estuvieran aquí. De paso, si alguno quiere invertir en ellos y quiere darles una ofrenda, por supuesto que recíbanla con todo gusto, con todo amor. Y ustedes siéntanse en la bendición de hacerlo, porque están invirtiendo en fruto, porque ellos un día van a ir a su país, o algunos se quedan aquí trabajando para que esa semilla multiplique. ¿Ven la diferencia del fruto? Que es cuando Dios interviene, porque se permanece y se multiplica. La palabra hechura, y quiero que profundicemos en esa palabra hechura. Vean qué bonita palabra esa hechura. Es que en español suena muy feo, ¿verdad? Hechura. Mira, como a chifrijo, no sé. Hechura. Sí, no sé, como echar algo. Hechura, la palabra en el griego que se usa, ¿saben cuál es? Vieran que nada que ver. La palabra que se usa es poema. ¿Que se parece a qué? Voy a escribir un poema. Es la palabra que se usa aquí. Somos, entonces, tradúzcala literalmente. Somos, porque somos poema de Dios, creados en Cristo. ¿Cómo le suena ahora? ¿No le suena más bonito? Póngase a pensar un momento, medite ahí con su Señor, con su autor. Yo soy poema de Dios. ¿Qué se supone que es un poema? ¿A quién, díganme, a quién le gusta hacer poemas? No es cualquiera, ¿verdad? Pero hay que ser muy, ¿qué? Hay que ser muy enamorado. O sea, yo no soy muy bueno para eso. No soy así como muy romántico, ¿verdad? Bueno, yo trato de expresar el amor a mi esposa de muchas maneras, pero no soy así como de escribirle versos. Pero el que hace eso normalmente es conocido como una persona muy romántica, ¿verdad? Muy enamorado. ¿No les parece que así es nuestro Dios? Nosotros somos su poema, su obra maestra. ¿Ah? ¿Cómo? Obra de arte. Un poema es una obra de arte. Yo lo comparo también como cuando ¿se acuerdan el ejemplo del escultor, el artesano que va por el bosque y encuentra una rama, un pedazo de leña? ¿Qué valor tiene un pedazo de leña? Normalmente se usa para quemarla, ¿no? No vale mucho, no vale nada. Está botada. Y un artesano va por el bosque y encuentra un pedazo de leña y decide juntarla entre tantas, dice, y junta esta. Y la lleva a su taller. ¿Cómo se llama eso? Santificación. La hizo santa, la escogió, y cuando la aparta, la palabra santo, apartar, santo es. La llevó a un lugar especial y empieza un proceso de ¿qué? Santificación en el sentido espiritual. Ahorita lo vamos a ver el proceso. Y empieza a trabajarla. Ya vamos a ver eso. Pero en este caso el ejemplo que usa Pablo es poema. Somos un poema de Dios. ¿Y cómo se hacen los poemas? Por lo menos bien hecho. Ahora que dicen cada gente que es poeta y no. Denota dedicación, denota amor, denota gracia. Es una obra de arte. Somos obra de arte. Créaselo, óigame. Repítaselo hacia usted mismo. A mí no me gusta eso de estar haciendo mantras. Dígale al de su lado, soy poema de Dios. Piénseselo en usted, créaselo usted. Repítase usted ahí en silencio. Soy poema de Dios. Yo al principio cuando lo estaba haciendo, yo me lo hice a manera de pregunta primero. ¿Soy poema de Dios?
soy poema de Dios. Y ya el tono va cambiando. Soy poema de Dios. Y después, soy poema de Dios. Entonces, vívalo. Que todo el mundo pueda ver ese poema. ¿Para qué se hacen los poemas? Para que lo lean y la gente lo disfrute y se enamoren también, ¿verdad? Entonces, somos poema, creados en Cristo. ¿Con la tinta de qué? Por eso dice, crea ese poema creado en... ¿Con cuál tinta se escribió? Con sangre. Creado, su poema fue escrito con la sangre de Cristo. Por eso dice, somos poema de Dios, el autor, creados en Cristo. O sea, hecho con, ¿cómo se hacen los poemas? Con tinta. Y en este caso, con la tinta del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora ya el árbol está sembrado. ¿Qué se espera? Ya vamos a entrar más en eso. Ese amor de Dios con que escribió ese poema, con el que se derramó esa tinta para escribir ese poema, no se puede esconder, es para compartirlo. Vean cómo lo dice Pablo, 2 Corintios 5, 14 al 15. Vean lo que dice Pablo, cuál era la motivación de Pablo. Dice, el amor de Cristo nos obliga, nos presiona, nos impulsa. ¿Qué es lo que motivaba a Pablo? Lo que tanto se había dado cuenta, cuánto había recibido. Eso lo dicen varias personas, lo he escuchado de aquí cuando se les agradece, ¿verdad? Que dan un informe y el trabajo que hicieron y muchas gracias. No, es que es lo menos que puedo hacer. Los estudiantes que están hoy aquí, ya les voy a quemar la reunión de más tarde, el spoiler. ¿Por qué hacemos? ¿Por qué una iglesia pequeña como esta y que no predica el diezmo para los que nos visitan? Nosotros no andamos en eso, sacando diezmos y prometiendo milagros y que usted da 50 y Dios le va a dar 500 y ese tipo de estafas. No andamos en eso. ¿Cuántas veces ustedes escucharon hoy? Él se pregunta que el diezmo y que hay que darle al Señor, que siempre, que el pacte, que... ¿Por qué no necesitamos estar sacando y manipulando y presionando a la gente? Porque hemos entendido esto, que por gracia fuimos salvos. Y que al salvarnos Dios empieza a escribir un poema con la sangre de Cristo. Y entonces, como Pablo, podemos decir, el amor de Cristo, lo que tanto ya he recibido, es lo que nos impulsa. Eso es, no es el interés de ganar más de Dios, obtener algún favor especial, o que me sane, que me dé un ascenso, que me dé un aumento, no, es porque ya recibí todo de Dios. Y Pablo sigue diciendo, el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ahora ya no vivan para sí. ¿Ven las características de las buenas obras en Cristo, de los frutos en Cristo? Ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos, para devolvérselo todo a Él. O sea que todo lo que yo haga ahora después de Cristo es para devolvérselo, para que Él se lleve el crédito. Otra vez, cuando alguien ve un poema, ¿quién se lleva el crédito? ¿Quién? El autor, ¿verdad? El poeta. No el que lo leyó. Ay, sí, hay gente que lo lee muy bien, qué bueno. Pero al final el crédito es del autor. Cuando alguien ve un cuadro, un retrato bien hecho, esos que parecen fotos, ¿quién se lleva el crédito? El que lo anda vendiendo, el dueño de la galería. ¿Quién se lleva el crédito? Ustedes verán que hay una firma en una esquina, en el lado inferior derecho, y el año normalmente. Ahora, habiendo recibido la nueva vida en Cristo, por pura gracia que sigue, otra vez volvemos al proceso que usa Jesús, que usa Pablo, que es tan fácil de entender como el nuevo nacimiento. Un bebé nace y ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Juan está pasando por eso, seguro si le preguntamos a Juan, el bebé nace y ahora ¿qué sigue? Desvelarse. Sí, vean en la cara. Pero no, el proceso que sigue es que crezca. Sí, crecer y ¿qué más? Bueno, ya ustedes saben. El nacimiento es apenas el inicio de un proceso. Nadie llega a Cristo
y ya es perfecto y ya no peca. Ya vamos a hablar más de ese proceso. ¿Qué sigue? Empieza un proceso que dura toda una vida. Entonces vamos a ver el propósito para el que Dios nos salvó. Sigue diciendo Pablo. Vamos a la siguiente frase. ¿Para qué fuimos hechura suya, poema de Dios, creados en Cristo, con la tinta de la sangre de Cristo? ¿Para qué? ¿Para qué hizo todo eso? ¿Qué sigue? Primero la vida, ahora viene el crecimiento. Para que andemos, para hacer buenas obras. ¿Para qué hizo todo eso? Para hacer buenas obras. Ven el orden. No dice, hicimos buenas obras para que Dios nos diera su gracia. No, porque nos dio su gracia y nos salvó, no por nuestras obras. Ahora nos creó para que hagamos buenas obras. Ven el orden. La palabra clave, para. Creados en Cristo, para que Dios hizo toda esa obra en nosotros. ¿Para qué me salvó, me escogió, murió por mí? Para dar fruto, para que yo dé fruto. ¿No les parece que es un proceso sencillo y muy lógico? Primero se siembra el árbol y después da fruto. Primero el bebé nace y después empieza a crecer y aprender y desarrollarse y madurar hasta que un día usted le presta el carro. Sí, bueno, después de haberle enseñado y que tenga un seguro, ya pueda pagar por si le pasa algo al carro. Sí, eso voy a hacer yo seguro. Ahora estamos vivos para Dios, nuestro Padre. Y como todo padre con sus hijos, ¿qué tiene? Tiene sueños, ¿no? Tiene planes, tiene ilusiones, tiene misión, tiene un propósito para mí como su hijo. Vean lo que escribe Jesús en Juan 15:8. Y como todo hijo debe parecerse a su padre, ¿no? Hablando de hijos, ¿verdad? Ahora Juan tiene un hijo nuevo y ese se parece a él. Ya están empatados, porque su hija mayor la versión mejorada, por supuesto. Y la hija se parece a la mamá, y ahora el hijo se parece más al papá. Y todo hijo se debe parecer a su padre. ¿Y los hijos de Dios? ¿No nos debemos parecer a nuestro Padre también? No solo, obviamente no estamos hablando físicamente, en su carácter, en sus prioridades. Juan 15:8 dice Jesús, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. ¿Y qué? Y así muestran que son mis discípulos. No es cualquiera el que es discípulo. Muchos dicen son creyentes, muchos dicen son cristianos, pero viene la prueba, viene la zaranda. ¿Quiénes son los discípulos? Los que dan mucho fruto y entonces así muestran que son mis discípulos. Santiago 2:17-20. Buena cita también, muy clara. Dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Y esto fue una polémica, ¿verdad? Y sigue, hay muchos todavía que pelean con esto y que contra Pablo y Romanos y que estos dos están en pleito, contradiciéndose. No. ¿Qué está diciendo? Se le está escribiendo Santiago a creyentes que decían que eran cristianos y que tenían mucha fe, pero vivían peleándose, descuidando a las personas en necesidad, vivían excluyendo a la gente. Venía alguien con un carrazo muy caro de marca y la pase aquí al frente, y venía alguien en bicicleta y le decían, no, usted siéntese atrás, a ver si hay campo. Y dice Santiago, ¿cómo es posible que pase todo esto? Y entonces él les dice a creyentes, ustedes que dicen que tienen fe, sí, pues el decir solo que tiene fe no vale de nada si no se demuestra con sus actos. Yo lo traduciría en el ejemplo del arbolito. Si no está sembrado, ¿cómo puede dar frutos? No digan que ustedes dan fruto y posiblemente no. No digan que están sembrados, que tienen fe, que son cristianos, que vienen a la comunidad bíblica de la gracia, pero no se ve en su vida los cambios, si no se demuestra, entonces mejor no digan nada. Si viven de manera más bien que dan un mal ejemplo. Así también dice, la fe por sí sola no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Ya lo de las obras lo dejamos muy claro con Pablo.
Yo tengo muchas buenas obras, mira qué caritativo soy, yo le doy el primer lugar a los pobres siempre, yo alimento, yo, ahí está el problema. Y yo financio muchos comedores infantiles y comedores para áreas de gente que no tiene dinero y casas para desintoxicación de drogadictos y borrachos, gente de la calle, que hasta los aguates les doy comida. Tú tienes fe y usted tiene obras. Ajá, pues bien, muéstrame tu fe sin las obras. Muéstrame tu fe sin las obras. ¿Cómo se puede hacer eso? Y yo te mostraré por la fe mis obras. Es como la fe es lo que nos justifica, la fe en Cristo que Él nos da, es lo que nos justifica ante Dios. Pero las obras nos justifican a la gente. ¿Qué está diciendo Santiago aquí? Yo quiero ver un cristianismo, quiero verlo. Si no, no le creo. Si usted dice que tiene fe, que usted es un cristiano, que es hijo de Dios, pero vive igual que cualquier persona de afuera, que va a los mismos lugares dudosos, ¿verdad? Donde no se hacen buenas cosas, o ve las mismas cosas, se llena de la misma basura, o habla la misma basura que habla el mundo, o tiene las mismas prioridades y filosofías del mundo, no me diga que es cristiano. Y aquí pone un ejemplo de una fe, la fe demoníaca. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Ajá, hasta los demonios lo creen y tiemblan, porque no le creen. Un conocimiento de Dios intelectual no es suficiente. Es que le crea lo que Él dice, lo que Él es y lo que ha hecho por usted. Entonces le termina diciendo Santiago, qué tonto eres, quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril. ¿Para qué nos salvó? ¿Para qué nos dio esa fe y nos dio la salvación? Para que se vea. Y además, no es algo que yo tengo que decirles. Casi que Santiago lo está diciendo, es algo que debería nacer. Ya tenemos la capacidad dada por Dios al sembrarnos, al estar en Cristo, para producir buenas obras. Porque, usted no siembra un árbol y le tiene que estar diciendo, dé frutos, dé frutos, dé frutos. Su naturaleza es darlo. En condiciones, las condiciones óptimas, por supuesto. En el caso de Dios nos ha dado las condiciones óptimas. Y si no se ve fruto, ¿qué pasa? Está engañado. Está engañado. Pero nunca digan, esa persona es cristiana, pero vea cómo se comporta, seguro perdió su salvación. Entonces estamos diciendo que lo que Dios hace, Él lo hace mal. No caigamos en ese error. Mejor prefiero dudar de la persona. Está engañado. Prefiero juzgar a la persona que a Dios. Bueno, al final no soy el que juzgo. Las obras, dice Jesús, por su fruto. Jesús dice en Mateo 7, muchos en aquel día van a decirme, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, sacamos demonios, sanamos, etc. ¿Y qué les va a decir Jesús? Nunca los conocí, hacedores de maldad. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué dice? O sea, no se engañe, no es repetirlo de la boca para afuera. Si realmente pasó algo, debe verse los cambios. Tienen que haber, como alguien dijo una vez, es que ya no disfruto cuando peco, ya no se siente igual, que bien, que le duela, bien que le duela, porque eso significa que está bien vivo. Si no le duele es porque tiene el corazón de piedra, nunca nació, nunca pasó nada, está engañado. Vean esta frase, las obras no pueden producir salvación. La salvación produce buenas obras. Ven el proceso lógico, el orden. Aquí sí, el orden de los factores se altera. Las buenas obras no pueden producir la salvación. La salvación sí produce buenas obras, frutos. Ahora veamos esta última sección, el papel de Dios en las obras. Qué interesante, el papel de Dios en las obras, veamos. Vamos a ver. Primero, esas buenas obras, dice aquí en esta siguiente frase, son preparadas, planeadas. ¿Ya fueron planeadas de antemano por Dios? ¿Cómo es eso? Sí, recuerden que para Dios no hay tiempo ni espacio.
Desde antes que usted naciera, desde antes que lo salvara, ya Él tenía un propósito para usted. ¿Cuál es? Tenía un montón de planes. Voy a compartirles una nota de John MacArthur. Dice, al igual que su salvación, la santificación de un creyente y las buenas obras que debía hacer fueron ordenadas de antemano. Fueron ordenadas antes de que comenzara el tiempo. Vean lo que dice Efesios 1:4. Dios nos escogió en Él, para estar en Él, antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Se ha dado cuenta lo que eso implica? Hasta aquí llega mi parte. A mí hay gente que me dice, pero pastor, ¿cómo permite que ya no me ha vuelto a pasar? Eso sí, quiero dejarles claro. Ya no hay tantos fariseos aquí. Pero antes me decían, pero pastor, ¿cómo permite usted que esa persona, esa señora o esa mujer llegue con esas fachas? Se agacha y ya está. O Adil, sí, con la alcancía afuera, más de un hombre ahí con todo y con esos tatuajes, y ese con esas palabras que dice, ¿cómo usted permite eso? Es que eso no me toca a mí. Yo cumplo con decir esto. Yo cumplo con sembrar la palabra, y la palabra, usted con el Señor, tiene que causar un efecto. Si usted está vivo, yo simplemente estoy aquí compartiendo cómo es el abono, el fertilizante, y si realmente el arbolito está vivo, los va a absorber y los cambios se van a ver. Y usted ve de pronto que la persona que tenía un vocabulario terrible ya no habla como hablaba, y la mujer se fue vistiendo más decorosamente, y el otro, qué sé yo, ya no andaba en tales lugares. Yo no tengo que andar vigilando dónde anda y dónde anda y cuánto dio. Otra vez volvemos al tema de las ofrendas. Aquí nadie tiene que estar fijándose ni pedirle los datos de cuánto gana y como en algunos lugares, ¿verdad? Que le calculan y ahora se tiene que dar tanto. Y como que tiene que. Eso es algo que Dios va trabajando, porque los cambios son, otra vez volvemos a lo del árbol, de adentro hacia afuera. Y el fruto nos va a demostrar qué está pasando ahí en las raíces. Dice que Él nos escogió antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Aquí está todo lo que usted necesita saber. Cuando entonces llega el joven y me dice, yo me quiero hacer esto, me quiero poner, me quiero poner una argolla de 20 centímetros en la nariz, o me quiero poner una aquí para que vea lo que dice ahí y consulte usted con Dios. Vea los versículos que dicen de su cuerpo y esto, o qué sé yo, qué música oye. Bueno, ahí está, lea, busque, y que Dios le diga. Yo no tengo que andar fariseando. Es su relación con Dios, por eso es una relación de gracia. Ahora, de gracia recibido, ahora esa gracia para mi vida diaria también. Vean qué interesante que Pablo dice que Dios preparó esas buenas obras, las planeó de antemano. Otra vez, eso excluye cualquier mérito mío. Ya Dios tenía esos planes. ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué preparó todas esas buenas obras? La última frase, palabra clave, el para qué. Propósito. Sin yo haber nacido, Él planeó todo eso. ¿Para qué? Ahora me da un propósito. Nueva identidad para que yo ande. ¿Qué significa andar? Estilo de vida. Es un estilo de vida de por vida. Agreguemos eso. Para mi nuevo propósito, ¿cuál es? Ser un hijo que da gloria a su Padre. Filipenses 1:6. Vean esta cita y vean el proceso. Filipenses 1:6 dice, muchos lo deben de saber de memoria, aquel que inició la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará. Vean qué interesante. ¿Quién la inició? ¿Quién la perfeccionará? ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo, hasta que estemos frente a Él. Ahí se acaba el proceso.
Cuando alguien le diga y lo quiera atacar, fallaste, ve que el fracaso de cristiano, dígale, el Señor no ha terminado conmigo. Cuando vengan esos pensamientos del carboneador, del enemigo, y qué cara la suya para ir a orar, no le da vergüenza con eso que pensó, con eso que hizo, con eso que dijo. Recuérdele, soy una obra en proceso, Dios no ha terminado conmigo. Voy a compartirles otro versículo que para muchos es un poco de tropiezo. Filipenses 2, 12 al 13. De modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y algunos dicen, ve, usted tiene que cuidar su salvación porque si no la va a perder. Eso dice ahí. Entonces me estoy tirando abajo toda la doctrina de la salvación. Entonces sería por obras, como ya lo he estado insistiendo, ¿verdad? Y Pablo lo deja claro, no podemos mantenernos salvos. ¿Qué significa? Ocúpense en su salvación. Como que yo le dé una tablet ahí, un dispositivo, una tablet y se la regala a mi mamá para el Día de la Madre. Vean qué regalo, ella no hizo nada para merecerla o para comprarla, no, sí la merece, perdón. Y le di ese regalo sin que ella pagara nada de eso. Y de pronto yo llego y la encuentro, ¿y qué ha hecho con la tablet? No, ahí la tengo, es que no la he prendido, es que no sé cómo se usa. Okay. Después otro día llego y la encuentro que la usa para sostener los libros, las hojas para que no se le vayan. Y después llego otro día y resulta que la está usando para picar, para cocinar. ¿Qué le voy a decir yo? No, ¿para qué es ese regalo? Para que le saque el jugo. Ocúpese. En otras versiones lo dice muy bien, dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Sáquele el jugo a lo que Dios le ha dicho. Y después sigue diciendo, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. O sea que Dios está ahí. Vea, todas estas oportunidades tratando de decirle, hey, tengo mucho para usted, para que haga. No es para que se lo guarde. Vean Mateo 5, 16. ¿Cuál es el propósito principal para que Dios hace todo esto y quiere que yo viva en esas obras, todos esos planes que anden dentro de su voluntad? Mateo 5, 16. Hagan brillar su luz delante de Dios. ¿Cómo lo compara? Con luz. ¿Cuándo es útil la luz? En las tinieblas. Pablo dice que, y Jesús también dice, vivimos en un mundo de tinieblas, de malas obras, del lado oscuro. Pero ¿qué tenemos que hacer? Hagan brillar esa luz delante de todos. O sea, las buenas obras son para que se vean, no para que me vean a mí. Vea lo que dice. Para que el mundo pueda ver las buenas obras de ustedes y entonces ¿qué provoque? Que los alaben a ustedes y los admiren y los hagan prósperos. Para que el mundo vea las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo, como a las obras de arte. Yo apunto al artista, no a mí. Una vez escuché una historia de alguien que decía que cuando llegue al cielo, cuando yo muera como hijo de Dios, él dice que cuando Él nos salvó, Dios, bueno, como acabamos de leer, preparó, tiene un montón de planes ahí. Y como que los puso en un baúl. Aquí está, ábralo. Vean todo esto, está lleno de planes para usted, de tareas. Está lleno. Dios llenó uno para cada uno, porque no todos tenemos los mismos dones y todos vamos a hacer cosas diferentes, porque somos un engranaje, ¿verdad? Ese baúl entonces está lleno de regalos, porque esos son bendiciones de Dios también. Oportunidades para brillar. ¿Brillar cómo? Sirviendo a otros, desarrollando los dones que me dio, modelando a Jesús, sembrando tesoros en el cielo, compartiendo la gracia de Dios con otros, haciendo discípulos de Cristo. Siendo un buen hijo, siendo un buen esposo, siendo un buen padre, un buen tío, un buen abuelo, un buen vecino. Qué difícil esa. Y un embajador de Cristo, un buen representante. Cuando llegue yo al cielo, ese baúl lleno de esos regalos, de oportunidades para servir, ¿cómo va a estar? ¿Va a estar lleno ahí porque nunca saqué ninguno? ¿O va a estar bien vacío?
Piense un momento en su propia vida. Cuando llegue al cielo, ¿ese baúl estará lleno o estará vacío? ¿De un montón de regalos que nunca abrió? Porque déjenme recordarles, es que cuando usted está haciendo esas buenas obras, que normalmente nos sacan de nuestra comodidad, pero usted va a sentir, después de haberlo hecho, una satisfacción que el dinero no puede comprar. Por eso Jesús dice, bueno, Pablo dice que Jesús dijo que más bienaventurado es dar que recibir. Usted siente algo que el dinero no le puede satisfacer, una gran satisfacción. Por eso se llaman regalos de Dios, son bendiciones que Dios nos da al hacerlas. ¿Y cómo va a estar ese baúl cuando usted llegue al cielo y vea lo que Dios tenía para usted? Nunca hizo nada, nunca las usó. Es un estilo de vida. ¿Para qué nos dio esas obras? Para darnos propósito. El papel de Dios es con un propósito y también para ser evaluados. Ojo con esta. Ya como hijos somos evaluados. Yo no tengo como papá, o sea, yo solo puedo evaluar a quiénes y a quiénes pedirle cuentas, a mis hijos, pero no a los hijos de otros. Yo no voy a decirle a Lester, vea lo que hizo Milton Daniel, no me gustó eso, vea cómo es, esa camiseta es muy encendida para una vela, sí. O no sé, voy a empezar, ese corte de pelo o esa manera de hablar, ¿eso es de quién? Eso no es mi problema. ¿Qué me va a decir él? ¿Y este qué? ¿Ah? Y no se meta, ¿sí? ¿Qué le importa? ¿A quién le pido yo cuentas? ¿De quién estoy yo pendiente? ¿A quiénes voy a evaluar yo? ¿A quiénes les doy recompensas también? ¿Solo a quiénes? A mis hijos, no con los demás. Y como Dios es un Padre perfecto, también lo hace con sus hijos. El andar en esas buenas obras, como buen padre, un día nos va a evaluar. ¿Qué hicieron con esa gracia? ¿Qué hicieron con esa salvación? Con todo lo que yo hice para ustedes. Yo comparo, yo no sé si de aquí fue que, ¿quiénes fueron los que escribieron el cuento de los 3 cerditos? Los hermanos Grimm, ¿fueron ellos? Sí, los que son buenos para la lectura, ¿no sabe? Henry no había nacido para eso. ¿Quién inventó los cuentos del cerdito? Yo no sé, pero yo creo que se inspiró en esto. ¿Se acuerdan el cuento de los 3 cerditos? Parecía que todos tenían la misma cantidad de recursos. Pero uno decidió hacerlo rápido y qué pereza, y hizo una casa de... Nunca se los leyeron. Soy yo el único viejo aquí. Paja. Y después el otro, tal vez no tan perezoso, pero también quería hacer algo rápido, la hizo de madera, de palitos y tablitas. El otro, más diligente y esforzado y pensando en el futuro, con visión, decidió hacer la casa de ladrillos, una casa permanente, algo bien hecho. Después vino la prueba, ¿y qué pasó? La paja voló, la madera voló, solo lo que estaba hecho en piedra, en roca o en ladrillo, permaneció. Algo así dice aquí. Dice en Romanos 14:10, es como que Dios nos dio todos los recursos, como cerditos, disculpen la comparación, ¿verdad? Como si fuéramos los cerditos, y nos dio todos los recursos, y nos va a decir, ¿qué hicieron con todo lo que les di? Y con todo lo que me costó, porque Dios sí pagó un alto precio. Romanos 14:10 dice, ¿tú por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. 1 Corintios 3:11-15, ve, aquí digo yo que seguro copiaron lo del cuento. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Ese es el fundamento, esa es la base. Ya el punto de partida, nadie se lo quita. Ahora sí, si alguno construye, o sea que sí habla de que nosotros construimos, pero sobre esa base. Si no está sobre esa base, no puede. Si construimos sobre ese fundamento, dice, ya sea con oro, materiales preciosos, oro, plata, piedras preciosas, o con madera, heno, o sea, paja, o zacate del que comen los caballos, y paja. Su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa.
Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. No está hablando del juicio final. Esto es para los creyentes. ¿Por qué les digo esto? Porque ve lo que sigue. Si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, sí, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. O sea, con los pelos, con la mínima. Van a haber evaluaciones. Dios no quiere hijos mediocres. Dios nos está motivando aquí a construir sobre ese fundamento, a no quedarnos con ese baúl de regalos, de planes lleno. Es un estilo de vida. Entonces, no está en juego mi identidad como hijo. Muchas veces, ¿cuántas veces yo me porté mal y ya por eso me botaron de mi casa y me quitaron los apellidos? No. Lo que estuvo muchas veces en juego, me imagino que eran, quién sabe cuántos regalos me perdí porque me porté mal. O cuántas recompensas, o cuántas bendiciones de haber servido, ayudado a mis papás o a mis hermanos, o hacer algo que me mandaron a hacer. No está en juego mi identidad, sino mi mayordomía. Dios va a evaluar, no si usted se va al cielo o al infierno, no, como hijo, cómo fue usted como mayordomo de todo lo que Dios le puso a su disposición y todo lo que hizo por usted. Entonces, repasemos. El proceso. Hemos estudiado el antes y el después. El proceso de pasar de muerte a vida, de enemigo a amigo, de destituido, alejado, escogido, de pecador impío a santo, hijo. ¿Cómo funciona entonces lo que hemos estado estudiando? ¿Quién hizo todo el proceso? ¿Quién nos escogió? ¿Nos amó? Dios estuvo todo en todo el proceso. Nos dio, nos amó, dice, por amor, por su gracia y aún la fe fue un regalo también de Él. Dice, esto no es de ustedes, es un don de Dios, aún la fe. Todo Dios detrás, ahí moviendo las piezas. ¿Y después de Cristo qué? ¿Qué hizo Dios? Todavía continúa en el proceso. Dice, poniendo el querer como el hacer, preparando buenas obras para que andemos en ellas. Buenas obras para llevar fruto. ¿Cuál es el papel de las buenas obras? Después de, no antes. No funciona así. El árbol no puede dar fruto si no está sembrado. Recuerden lo que leímos en Filipenses 1:6, el que comenzó esa obra la perfeccionará hasta el día en que lleguemos a Cristo. ¿Ven la relación de ese versículo con esto, de las buenas obras? Si hay vida, si está sembrado, hay crecimiento. Dice, si no proviene de fe, es pecado. Si no lo hace creyendo, por la fe en Cristo. Si lo hace por sus méritos, para llamar la atención, se quema. Si hay vida, como el arbolito, hay crecimiento y fruto. Y lo contrario, ¿cuál sería? Si no hay fruto, si no hay crecimiento, tengo suficiente razón para dudar de que haya vida, de que haya nacido de nuevo. Entonces, ¿para qué hago buenas obras ahora? ¿Para qué hago buenas obras ahora? ¿Para que Dios me salve? ¿O porque ya me salvó? ¿Para ganarme el favor de Dios? ¿O porque ya he sido muy favorecido por Dios? ¿Para ganarme el amor del Padre? ¿O porque estoy lleno del amor del Padre? ¿Para qué vengo a la iglesia? Otra vez, yo lo pregunto muy seguido esto, para no ser religiosos. ¿Para qué vengo a la iglesia? ¿Para qué vengo a la iglesia? Piense. ¿Para cumplir el ritual? ¿Para quedar bien? ¿Para que no digan nada? Hoy no, pues ya después de la tercera, este Mike que es un intenso me va a decir, ay, lo vamos a presentar. Oh, feliz año, me va a decir, uy, este es una pega. ¿Para qué viene a la iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué alaba? ¿Para qué viene a cantarle a Dios? ¿Para qué da su ofrenda? ¿Para qué sirvo a otros? ¿Para que Dios me bendiga? ¿O porque ya he sido muy eminentemente bendecido y abundante por Dios? ¿Por qué trato de ser buen esposo, buen padre, trabajador? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Ven cómo funciona la gracia de Dios? Tanto para la salvación como para mi santificación, para ese proceso de darme forma a esa obra de arte.
La gracia es un estilo de vida. La gracia es transformadora. Se debe ver en los resultados. Si no le transforma, es que está en desgracia. Voy a dejarlo hasta aquí para la otra semana. Vamos a aprender un poco más y repasar este proceso. ¿Recuerdan cómo se ve el proceso de la salvación? El nacimiento, el crecimiento y el día que esté delante de Él. El día de mi justificación, el proceso en que estoy de santificación y el día que ocurra mi redención. El día que fui libre de la pena del pecado y ahora que estoy siendo libre del poder, del dominio del pecado en mí, y el día que esté en la presencia de Dios. ¿Cómo funciona eso? Nada más quiero terminar contándoles otra historia de mi hijo. Pongamos atención a esto, porque esto a mí me dejó también muy... Es que cuando uno tiene hijos, lo entiende más. Yo no sé, la relación de padre de Dios con uno. Este Samuel hace como 10 años. Cuando tenía 3 años, desde que tenía 3 años, yo le invité, venga, ¿quiere que viene con papi para venir todos los domingos? Venimos aquí, todavía hasta hoy. Ahora se han unido más al grupo, gracias a Dios. Para venir a poner todos los chunches, a conectar y poner todo, probar. Hay que jalar muchas cosas, ¿ven? Entonces yo lo invité para que me ayudara, desde que era muy pequeño, desde que tenía 3. Ahora que no está oyendo, pregúnteme si me ayudaba. Tan pequeño no me ayudaba, yo creo que ya lo sabe. No me ayudaba, más bien a veces se le caía algo, yo lo escuchaba y ¡pram! De sonar uno, uy, no, Dios mío, ya se quebró algo. Ya. A veces yo tenía que ayudarlo, yo le decía, vamos a llevar el piano, o vamos a cargar la banca, y yo era el que llevaba todo el peso, él iba según él hacía el esfuerzo, ¿verdad? Realmente yo tenía que ayudarle a cada rato. Entonces, pregúntense, ¿por qué aún siendo tan pequeño y poco útil, para no decir, por qué yo lo invitaba? ¿Por qué yo le pedía que me ayudara? ¿Por qué sería? Porque lo amo, para que aprenda, ¿sí? Yo lo puse así en este orden. Primero, para estar juntos. ¿Sí? No quite la foto. Sí, estaba escuchando. Ya. ¿Por qué lo? Espérese, déjeme terminar. ¿Por qué lo hacía? Primero, porque me encanta estar con él. Porque somos una pega. Cuando yo siempre quiero llevarlo a todo lado y cuando yo no estoy me dice, que venga rápido, apúrese. Porque nos encanta estar juntos y a mí me encanta estar con él. Porque lo amo, porque me encanta su presencia. Me gusta su presencia, disfrutarlo, porque se hacen rápido tan grandes. Perdón, se hacen grandes tan rápido, ya estoy delirando. Se hacen grandes tan rápido. También para enseñarle a qué, a servir, a ser útil. Y vean que hasta hoy él ya toma la iniciativa, se viene, se levanta, se baña, se apura y viene para servir y ya sabe qué tiene que poner y ya se va arriba y configura las cámaras. Y ya ahora vienen, hasta ha ayudado a que otros vengan, ¿verdad? Ahora viene Daniel y viene Gerardo y a veces vienen otros. Creo que el otro domingo viene Aarón. Y entonces, hasta que levantó la cabeza. Para enseñarle, para que aprenda cosas nuevas, para ser útil, para ayudar, para servir, para que desarrolle sus dones. ¿No es eso lo que todo padre le gusta hacer y lo que debería hacer? ¿Por qué lo ponemos a lavar el carro al principio? Cuando sabe que se lo puede rayar todo y uno tiene que estar con mucho cuidado porque le encanta estar con uno. Me encanta estar con él para enseñarle, para que sirva, para que crezca, para que madure. Y no es igual con Dios. Díganme, ¿Dios necesita su ayuda? No, Dios no lo necesita, más bien a veces estorbamos. Un día me preguntaban en una entrevista ahí en Singular, ¿qué consejo le daría a los pastores? Tratemos de estorbar menos. A veces estorbamos. Él tiene grandes planes, piense. ¿Y por qué Dios quiere que usted le ayude? Porque le encanta estar junto a usted. Porque lo ama, porque quiere que le sirva.
para que madure, para que aprenda a desarrollar sus dones, para que sea útil en la familia. Y al final usted es el que se siente tan bien. Me van a decir que no es cierto. No lo disfrutan. Él tiene grandes planes para nosotros y por esas mismas razones. Incline su rostro ahora por un momento. Agradezcámosle a Dios por esa gracia sublime, por ese intercambio glorioso, que no solo le salvó, sino que además quiere pasar tiempo juntos. Le da un propósito, le da una relación íntima. Qué privilegio, ¿no? Piense por un momento, Dios, gracias por ese privilegio de poder ser parte de tus planes, sin merecerlo, sin que tú me necesites. Dele gracias a Dios por esas obras, por ese baúl lleno de regalos que Dios tiene para usted. Y andemos en ellas. ¿Las estamos aprovechando o estamos dejando pasar esas oportunidades, las despreciamos o a veces decimos, no, que lo haga otro? No nos perdamos la bendición de estar junto con el Padre, ser parte de los planes de nuestro Padre. Como dijo Jesús, ser parte de los negocios de nuestro Padre. Les garantizo que no hay cosa más gratificante. Gracias, Señor, por ese privilegio. Si alguno hoy lo entendió, que este pueda ser un día de transformación, que hoy sea un día de antes y después. Gracias por tanta misericordia, por tu gracia. Gracias por nuestros invitados hoy. Gracias por esta familia tan especial. Gracias porque podemos disfrutar estar en familia, porque nos une la misma sangre con la que has escrito un poema sobre nosotros. Ayúdanos a vivir ese poema. Gracias por el privilegio de ser amados por un Padre perfecto. Te amamos en el nombre de Jesús.